Un saludo, amados hermanos. Como siempre, es una bendición el podernos reencontrar, como cada domingo, tener un momento juntos de interactuar con la palabra de Dios, de estudiar a profundidad cada una de sus verdades y con la intención de interiorizarla, de colocarla en nuestras vidas. Hoy queremos le invitamos a iniciar una nueva serie. Nunca estás solos, el Espíritu Santo está en nuestras vidas, lo cual nos reconforta de una manera muy especial el saber que a lo largo de la vida la soledad no forma parte de los hijos de Dios. La soledad está excluida porque siempre contamos con la compañía, siempre contamos con el apoyo y siempre contamos con el sostén necesario para nuestras vidas, que es la presencia del Espíritu de Dios. Y queremos en este tiempo pues iniciar nuestro primer encuentro de esta serie, Nunca está solo, con el tema convencidos por el Espíritu. El Espíritu es quien interactúa con nuestro espíritu y nos convence de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Y queremos mirar lo que la Escritura nos está enseñando o mostrando a lo largo de sus diferentes versículos. Así que le invitamos a ustedes a poder tener abiertas sus Biblias o sus dispositivos electrónicos en el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 15, los versículos del 26 al 27, y luego vamos a dar un pequeño salto hasta el siguiente capítulo, capítulo 16 del Evangelio de Juan, los versículos del 7 al 15. Así que listos para este encuentro, queremos invitarle a orar para así estar suficientemente aptos para meditar en estas porciones de la Escritura. Oremos. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por la bendición que tú nos regalas, la bendición que tú nos concedes por tu Espíritu Santo y por tus bondades. Ayúdanos, oh Dios, a interactuar y caminar contigo en lo concerniente, Señor, a tu verdad, y ayúdanos siempre. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Cuando hablamos del Espíritu Santo, cuáles son precisamente sus maneras de convencernos, de qué forma el Espíritu realiza ese proceso de convencernos. Primero, nos testifica acerca de su presencia. Los versículos del capítulo 15, en el capítulo 15, los versículos del 26 al 27, pues nos describe la manera en que el Espíritu Santo está interactuando en nuestras vidas y testimoniando o testificando de su presencia en nosotros. Así que podemos mirar el versículo 26 que hemos estado mencionando en nuestra introducción de la siguiente manera. Cuando venga el Consolador, que yo los enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Una de las formas en las cuales podemos ser convencidos por el Espíritu de Dios es que el mismo Espíritu de Dios está testificando acerca del Padre. Así lo confirma el versículo 26. Dice que cuando venga el Consolador, evidentemente no había llegado aún el momento que se dictaminaban o se ofrecían estas enseñanzas, pero dice sin lugar a duda que había una promesa, y la promesa es: yo os lo enviaré de parte del Padre. Y además añade que es el Espíritu de verdad, que también procede del Padre y que testifica acerca de mí. Una interacción muy marcada, muy profunda entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en lo que conocemos como la Trinidad. Jesús ha venido hablando del odio que los discípulos tendrán que soportar en el mundo. La Escritura dice que vivimos en un mundo de aflicción, odio acerca del Padre y odio acerca del Hijo, marcado en las diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes formas de pensar, pero a lo largo de la historia observamos cómo la humanidad está odiando a todo aquel que se declara o abre o se dice abiertamente que es un seguidor de Cristo. En consecuencia, no nos sorprende que en relación con esto vuelva
a consolar a los discípulos. Lo ha estado haciendo a lo largo de todo el capítulo 15 y ahora los consuela una vez más. Los consuela en base a una promesa: yo os rogaré al Padre. El ruego del Señor estaba bien marcado, estaba bien dicho en Juan capítulo 14, el versículo anterior, el capítulo anterior. El Señor había estado hablando acerca de esta verdad. Dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. La idea siempre es de acompañar, o una idea de acompañamiento. Esté con vosotros para siempre, dice la Escritura, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni tampoco le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros, porque mora en vosotros y está en vosotros. Esa es la manera en la cual la palabra aborda el tema de esta llegada oportuna, necesaria del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es decir, la llegada del ayudador tan importante para la vida de los hijos de Dios, tan importante para los creyentes. Jesús mismo, por medio del versículo 26, nos está declarando que Él mismo estará enviando este ayudador. Será enviado del Padre, pero Él mismo va a estar dando esta confirmación. En esencia, aunque con un diferente énfasis, es lo mismo que quiere decir: yo rogaré al Padre y Él os dará otro ayudador. Así lo había estado expresando o diciendo en el capítulo 14, versículo 16. El ayudador evidentemente se refiere al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Así lo dice el versículo 26. Aquí, en esta porción de la palabra 15, 26, se realiza la actividad que el Hijo va a hacer. Es decir, procede del Padre y va a hacer un ministerio eterno en cada uno de los hijos. Es decir, que el envío del Espíritu era fruto, se podía recibir o iba a estar siendo recibido en Pentecostés. Recordemos que Jesús está hablando y todavía no ha ocurrido los eventos de la crucifixión, cuando está ofreciendo o mostrando cada una de estas promesas. Por eso se usa el tiempo futuro. Enviaré. No quiere decir que será para nosotros, sino con relación a los discípulos que estaban en ese momento de manera presencial escuchando sus palabras. En un futuro, en el futuro inmediato posterior a ese evento de la crucifixión, pues ahí estará el Espíritu siendo enviado a cada uno de ustedes. Es una promesa. Si dijéramos el hecho de que en 15:26 afirma que el Hijo enviará al Espíritu, y pudiéramos pensar entonces es que el Padre no lo envía, estaríamos equivocados evidentemente. Así también si dijéramos el hecho que, como dice en 14:26, afirma que el Espíritu procede del Padre, entonces pudiéramos decir, entonces no procede del Hijo. No procede del Hijo. Hay suficientes pasajes en Hechos capítulo 5, versículo 9, Romanos 8, versículo 9 y otros más, donde se llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad en este mismo pasaje que estamos analizando, el versículo 26, al igual que en 14 y 17, que dice que también es el Espíritu de verdad. Y por esa razón el mundo no lo puede recibir. No lo puede recibir. ¿Por qué? Porque ni le ve ni tampoco le conoce. Pero dice vosotros. ¿A quién se refiere? Se refiere a los discípulos y se refiere a la generación posterior a los discípulos. Se refiere a la iglesia del Señor Jesucristo. Cada uno de vosotros podrá entender, podrá interpretar, podrá asegurar que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que estará con vosotros, lo cual es una verdad extraordinaria que nos debe llenar de seguridad y de compañía en medio de ese tiempo. Ese Espíritu Santo va a estar dando testimonio. ¿Dónde? En medio de un mundo malvado, en medio de un mundo malvado. Él va a estar testificando contra el mundo. En medio de una generación humana dará testimonio respecto
a la necesidad que esa generación tiene del mismo Cristo. El Espíritu es quien verdaderamente hace la obra en los corazones de las personas. Nosotros tenemos el mandato de parte de Dios de predicar el Evangelio, pero no tenemos el alcance ni tenemos la forma de convencer a las personas. Es el Espíritu de Dios quien hace esa labor de ese Espíritu enviado por el Padre en medio de la iglesia, también para consolar al pueblo de Dios, para no desanimarlo, para mostrarle las decisiones correctas. El Espíritu de Dios está ofreciendo. No se debe restringir tan solo a la esfera del testimonio, porque siempre que un verdadero siervo de Dios da testimonio contra el mundo, el testimonio evidentemente es obra del Espíritu de Dios. Siempre que un simple creyente con su palabra y con su ejemplo está atrayendo a otras personas hacia Cristo, esto también es obra del Espíritu Santo que está obrando en ese creyente, está obrando en esa iglesia y está obrando en esos hijos de Dios. Ese Espíritu siempre da testimonio con relación a la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Cristo. No hay ningún tipo de contradicción porque es el Espíritu enviado por el Padre. En general, el mundo es abiertamente hostil a la obra de Cristo y no lo va a recibir. Sin embargo, hay excepciones. De entre los que hoy día son abiertamente hostiles, algunos van a ser atraídos. Y entre ustedes hay testimonios abundantes de muchos que eran críticos, abiertos a la palabra de Dios, otros que luchaban en contra de la obra de Dios y de pronto, como Pablo, sintieron esa necesidad de un cambio y tuvieron un encuentro con Jesús, un encuentro que cambió sus vidas y hace o permite que hoy estén ustedes sentados en este lugar, aprendiendo y buscando la manera de servir en la obra de Dios. Evidentemente la Escritura tiene muchísimos ejemplos. Uno de ellos lo acabamos de mencionar, Pablo. ¿Creen ustedes que hubo un perseguidor más violento que Pablo? El libro de los Hechos confirma sus ataques de violencia en contra de la iglesia. Saulo de Tarso fue cambiado necesariamente por el Espíritu de Cristo para que se convirtiera en un celoso misionero de la obra de Cristo. A partir de ahí, Pablo se transforma de perseguidor en perseguido, porque ahora él ostenta el tremendo grado de llevar la palabra de Dios y las misiones a otros sitios y a otros lugares. El versículo 27 nos describe de la siguiente manera: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿A quién se refiere? A los discípulos. Han estado desde el principio, desde el momento en el cual fueron llamados para ser parte del grupo selecto de los 12, o también el grupo un poco más numeroso que no se menciona con nombres en la Escritura, pero que también eran seguidores de Cristo. Ese grupo testificaba de las grandes verdades que Cristo estaba haciendo en su vida y en cada uno de ellos. El verbo que se usa aquí en el sentido original puede leerse también como un presente indicativo. Estáis dando testimonio. O también se puede leer como un presente imperativo. Dad testimonio, un proceso de orden. En otras palabras, o seguid, continuar dando testimonio, o simplemente debéis de hacerlo, debéis de dar testimonio. En defensa del modo indicativo de este versículo 27, hay algunos argumentos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, se enseña que los discípulos han estado o debían estar dando testimonio en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se habla también a favor del modo indicativo en este pasaje. La razón que da a saber, porque habéis estado conmigo desde el principio. Suena raro el imperativo dar testimonio, pero se podría responder, o habrían también alguna manera de rebatir
que no es un modo indicativo, sino que es un modo imperativo, porque no enseña a los discípulos que daban testimonio en ese entonces, sino que iban a dar testimonio después que había sido derramado el Espíritu Santo. De hecho, los discípulos, cuando llega el momento de la crucifixión, ahí está la historia que nos cuentan los evangelios. Ellos salieron despavoridos y de alguna manera no estuvieron testificando. El mismo Pedro negó al Señor en 3 oportunidades conforme a lo que el Señor había estado mostrando o le había estado indicando. Es decir que no están dando testimonio porque no lo hicieron a posteriores. Es decir que tomando en el sentido, debéis dar testimonio porque había sido dotados para ellos, pero hasta ese momento no hay evidencia de que habían sido dotados para estar con ellos. Pero hay argumentos a favor del imperativo. Después del futuro darán testimonios. El imperativo dar testimonio también indica que vosotros van a dar testimonio de una manera más natural que el indicativo. El significado parece ser vosotros también hacer lo que el Espíritu va a hacer. Es decir, el Espíritu testifica y ustedes, cuando sean capacitados por el Espíritu, cuando sean llenos por el Espíritu, de igual manera lo van a hacer. Es decir, que parece más, o estamos más a favor del modo imperativo en este versículo 27 que del modo indicativo. Es muy lógico que el precepto diga permanecer en mí, que estaba expresado en el propio capítulo 15, pero en el versículo 4, que indica cuál debía ser la relación de ellos con Cristo. También que nos améis unos a otros, expresado en el versículo 12 del mismo capítulo, lo cual podía ser una actitud para que ellos a futuro también dieran testimonio, y describe precisamente a ese mundo perseguidor. Además, el contexto completo indica que ese parecía más el sentido natural. Muy poco hay en el contexto inmediato que indique que los discípulos estuvieran ya dando testimonio. Muy poco. Entonces, pues pudiéramos mirar, como dice Guspet, de la siguiente manera: se escandalizaron por ellos. Tomamos como el imperativo, dad testimonios. Es decir, dad, pero en el sentido de que ustedes lo van a comenzar a hacer cuando sean llenos por el Espíritu Santo. Cuando sean llenos por el Espíritu Santo, ese es el sentido que el texto nos va a estar mostrando o nos va a estar diciendo a lo largo de cada uno de estos pasajes que estamos mirando en el contexto que nos ha tocado expresar. La parte B o la parte final del versículo 27, es cierto que los testigos oculares, los que habían estado con Cristo desde el principio de su ministerio, recae sobre ellos el deber de dar testimonio con respecto a lo que ellos habían visto. Y de hecho lo cumplieron muy bien. Los discípulos escribieron, tenemos testimonio de su historia, cumplieron ese rol de testificar a otros para que a su vez esas buenas nuevas se fueran esparciendo, como era la misión que el Señor le estaba otorgando a cada uno de ellos. En medio de todo ese proceso, el Espíritu de Dios era quien estaba testificando precisamente de su presencia. El Espíritu Santo da testimonio, no se limita al testimonio de los discípulos. Sin embargo, los discípulos son un medio importante para conseguir ese fin. ¿Quién podría entonces estar mejor calificado? Evidentemente los discípulos, para dar testimonio ocular, dado que desde el comienzo del ministerio del Señor, los discípulos habían estado vinculados, relacionados, cerca del Señor Jesucristo. Esos discípulos habían sido testigos presenciales de lo que estaba sucediendo. El testimonio de ellos va a servir como un medio por el cual el Espíritu Santo nos va a hablar también a nosotros. Pudiéramos entonces mirarlo, los versículos siguientes, y ahora le invitamos a pasar al capítulo siguiente, capítulo 16, los versículos, comenzando en el versículo 7 hasta el 11. No andamos solos, porque hay alguien que acompaña nuestro andar. Hay alguien que acompaña nuestro andar. No solamente testifica,
sino que también acompaña. Y esa es una razón importante por la cual los hijos de Dios no nos debemos sentir solos, sino que nos debemos sentir respaldados. En los versículos que tenemos ante nosotros dicen de la siguiente manera: pero les digo la verdad, dice el Señor, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Aquí Jesús expresa claramente lo que ha venido sugiriendo en los versículos anteriores. ¿Acaso no había dicho los discípulos que su partida sería motivo o propósito para prepararle un lugar? ¿No le había dicho también que los discípulos iban a hacer obras mayores que la que él había estado haciendo en la tierra? ¿No había también testificado de que le iba a ser impartido un conocimiento más abundante del que él en sus 3 años de ministerio había impartido? Juan 14:20 es un ejemplo de ello. ¿Acaso no resulta muy claro entonces que la partida del maestro sería ventajosa para los discípulos, ventajosa para su pueblo? Evidentemente es lo que el Señor le está queriendo mostrar a cada uno de ellos, que le conviene que ese evento suceda. Recordemos que la historia posterior no ofrece que un conocimiento claro de que ellos entendieron estas palabras cuando les fue dicha. No las comprendieron, pero posiblemente en el momento de la aparición de Jesucristo y en su posterior ascensión llevó a que ellos comprendieran. Eso es la labor del Espíritu de Dios, mostrar precisamente ese proceso. Es decir, son capaces de entender que su relación con Él se debe a un carácter espiritual que ellos necesitan pues desarrollar. Extraños son los caminos del Señor y de Cristo. Cristo y su gran enemigo Caifás dicen ambos la misma cosa: es conveniente que Jesús se muera. Caifás lo dice, hace falta que se muera. Jesús está de acuerdo también. Es conveniente que Jesús se muera. Desde luego que Caifás no lo quiso decir con la misma intención de Cristo, pero el Espíritu Santo posiblemente haya estado obrando porque era necesario de que así ocurriera. En ambos casos, tanto en uno como en el otro, era claro que era importante que Jesús se fuera. Y tal es así que Jesús mismo nos explica que el Espíritu Santo no puede venir a hacer, a no ser que el Hijo se vaya de la tierra y que retorne a su morada en lo alto. No hay otra manera para que el Espíritu de Dios regrese a su pueblo y regrese a sus hijos. Pero para ello hace falta un tenebroso camino, pudiéramos decir, un camino un poquito pues complicado, pudiéramos decir. La partida del Hijo es el camino de la cruz. Con dicha partida se obtiene la redención para su pueblo. Ahora bien, el Espíritu Santo es aquel cuya misión especial es aplicar los méritos salvadores de Cristo al corazón y a la vida de los creyentes. Pero el Espíritu no puede aplicar estos méritos si no hay méritos que aplicar. ¿Qué mérito les va a aplicar? El mérito que le puede aplicar es que a través de la muerte en la cruz del Calvario fue pagada la deuda que cada uno de ellos tenía, sean los discípulos, sea usted y yo en la época actual. Fue pagada a totalidad. Ese es el mérito que se aplica. Alguien pagó en su lugar y por lo tanto el Espíritu puede llenar en su vida. En consecuencia, a no ser que Jesús se vaya y haga su tarea, juegue su función o lleve adelante el rol para el cual el Dios le ha permitido que nazca en este mundo, el Espíritu Santo no puede venir. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice la Biblia, porque si no conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, en cuanto era débil por la carne, dice la palabra de Dios, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, y condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, el cumplimiento del tiempo. Cristo dice, hace falta que yo me vaya, se cumplió su tiempo,
el cumplimiento de el tiempo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuando sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, y por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 6. Así lo testifica el propio apóstol Pablo, un estudioso de la ley judía, de un fariseo bien virulento. Él, ahora está escribiendo esto. Está reconociendo estas grandes verdades. Es importante que Jesús se vaya, complete su misión, su tarea, para que en su lugar el Espíritu Santo venga ahora a hacer esa labor de compañía, de convencimiento y de ayuda que estamos describiendo en este pasaje. En otras palabras, hay una cooperación perfecta en la obra, en las obras externas. El Padre envía, el Hijo envía el Espíritu Santo, que va. Además, el Espíritu es enviado a vosotros. Escoge una morada. ¿Y esa morada cuál es? La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿El templo? No, sus corazones. El corazón de cada uno de ustedes que conforman la iglesia. La iglesia son los redimidos. Y ese es lo que el texto nos está diciendo. Estamos acompañados. Estamos acompañados. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Era necesario que el Hijo se fuera para que el Espíritu viniera. Dice los versículos 8 y 9. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Así lo demuestran los versículos 8 y 9. El verbo convencer es algo ambiguo en este texto. Puede significar, en primer lugar, probar la culpabilidad. Probar la culpabilidad. Sin querer decir que la persona cuya culpabilidad se prueba esté dispuesta a admitir o a confesar su culpa. Si usted va ante un juzgado y usted dice, yo desconocía la ley, no me importa, la ley existía. Si usted no la conocía, usted tiene que averiguar por qué usted no la conocía. Pero usted violó la ley por la cual se le imputa que está en este sitio. Esa es una manera. Despertar la conciencia de culpa. Sin duda, cuando el Espíritu Santo convence al mundo por medio de la predicación del Evangelio, se obtiene ambos resultados. Pero no en todas las personas a las que se proclama la palabra. El Evangelio demuestra de inmediato que todo el mundo es culpable. Todos somos culpables. Todos somos culpables de muerte. En el caso de muchos, esta culpa se lleva en la conciencia, de forma que la sienten. Y entre ellos hay algunos que elegidos por Dios, que no solo se convencen de ello en su alma, sino que también lo admiten abiertamente. Se arrepienten de verdad y confiesan todo lo malo y se acogen a la misericordia de Dios en Cristo. En consecuencia, el verbo convencer no tiene el mismo significado para todos. En general, el mundo malvado continúa abiertamente siendo hostil hacia Dios, su Cristo, su iglesia, su pueblo, abiertamente hostil a cada una de esas verdades, aunque se ha puesto de manifiesto o se ha demostrado su culpa. Aún en sentido, no se han arrepentido. Entonces, de igual manera la ley existe para ellos, y de igual manera está determinado lo que el Espíritu va a obrar en sus vidas. Podrá públicamente de manifiesto la culpa del mundo. Eso lo hará el Espíritu de Dios y lo invitará al arrepentimiento. Él es el que nos convence. Usted vuelve en sí. El hijo pródigo volvió en sí, y al volver en sí regresó y dijo, wow, ¿qué he hecho? ¿Cuáles son los disparates y la locura que yo he cometido? Necesito regresar a mi padre, tengo que volver a mi casa, tengo que volver con mi familia. ¿Dónde estoy aquí? He perdido la bendición. Y quiere reencontrarse con su padre y regresa. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Si se hubiese quedado, igualmente era culpable. Pero él tuvo un llamado al arrepentimiento que está abierto para todos, no exclusivamente para un grupo selecto, está abierto para todos. Pero no todos toman esa decisión. Y eso es lo dramático de la historia bíblica. Dice la palabra de Dios que lo convenceré en relación a 3 asuntos. Dice el versículo: de pecado, de justicia y de juicio. El resultado de esta operación
lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, los versículos del 22 al 41. Varones israelitas, oíd palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios. Y está comenzando todo ese texto a mostrar precisamente lo que ellos estaban haciendo, y lo convence. ¿Habla de qué? Habla del pecado, habla de la justicia y habla del juicio de Dios. Al oír esto, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 22 versículo 41, que se compungieron de corazón y aceptaron a Cristo, y un número considerable de discípulos aceptaron a Cristo y fueron bautizados, y dice la Biblia que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas como resultado de esta predicación, de estas palabras. ¿Qué fue lo que estuvo hablando? Sabemos en algunos casos la conversión fue el resultado de esta interacción del Espíritu, en otros casos el endurecimiento del corazón. Cuando Pablo le predicó a aquellos encumbrados líderes romanos, quizás te escucharemos en otra ocasión, quizás seamos convencidos, o casi nos has convencido, por medio de la labor de testimonio que llevan a cabo los apóstoles y los seguidores, es que estamos conociendo, se demuestra la voluntad de Dios para con nosotros. El Espíritu no solamente puede descubierto el pecado del mundo, sino que en el caso de algunos despierta la conciencia de culpa que conduce a un verdadero arrepentimiento. El Espíritu es el que usted siente esa voz interior, que algunos le llaman voz interior, que le dice: esto está mal. Y usted dice: pero es que yo lo quiero hacer. Sí, pero está mal. Y si lo hace, va a tener. Y usted comienza a interactuar, a sentir un diálogo interior. Algunos le llaman conciencia, a otros le llaman subconsciente, algunos le dan diversos nombres, pero es el Espíritu de Dios obrando en su interior el que verdaderamente está guiándole a usted al arrepentimiento. Por eso 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y ahí está el Espíritu de Dios hablándole a sus hijos para que ellos puedan entender y puedan cambiar en su proceso. Cuando el Espíritu Santo, por medio de la predicación del Evangelio, convence a los hombres de su pecado, un número considerable de discípulos, dice Hechos capítulo 2 versículo 37, testificaron: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque le llegó al corazón el mensaje que estaba sus ojos fueron abiertos. Hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estamos desconcertados. ¿Qué haremos? Por favor, ¿nos puedes decir? Se sentirán que la esencia de su pecado y el gran pecado que abarca a todos los demás, por escuchar o oír el Evangelio. En este caso, por no haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, sino también por haberlo rechazado. Los versículos 10 y 11 dicen de la siguiente manera: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dos razones importantes. La expresión convencerá al mundo de justicia se tiene que entender a la luz de este contexto: porque yo voy al Padre y no me veréis más. Si lo convenceré de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. El mundo, que en este texto está representado por los judíos, iban a crucificar a Jesús. Lo sabemos por la historia que el propio Juan nos está contando, capítulos más adelante. Iban a decir, específicamente en Juan capítulo 19, versículo 7, debes morir, o debe morir, por ello, en nombre de la justicia le iban a dar muerte, queriendo hacer justicia. Hay muchas personas que emiten un juicio queriendo hacer justicia, pero se percatan de que hay errores. Hace poco una persona salió en libertad después de estar más de 2 décadas en prisión. Se demostró su inocencia. Siempre lo había dicho que era inocente, pero hasta ese momento no había ninguna prueba que lo legitimizara o legitimizara su posición, hasta que finalmente apareció. Pero la verdad era precisamente lo contrario. Aunque el mundo lo rechazó, el Padre lo acogió en su casa,
después del camino de la cruz y lo condujo a la corona. Los discípulos ya no iban a observar más su actividad diaria, ya no lo iban a observar más, ya no lo iban a observar más. Ya no iba a andar más con ellos, iba a morir, iba a recibir su recompensa y por medio de la resurrección pondría el sello de aprobación en su vida y en su obra. El sello de aprobación. Esa es la justicia de Dios, no la justicia de los hombres. El príncipe de este mundo ya estaba condenado. Al condenar a Cristo, al incitar a que Cristo fuera condenado, que fuera crucificado, el acogido por el Padre, el diablo se estaba condenando a sí mismo. A la vez que él estaba juzgando o condenando a Cristo o incitando para que fuera crucificado, él mismo se estaba condenando, porque la justicia de Dios era el elegido de Dios, era el Hijo de Dios quien estaba en ese lugar. En el último día, esta sentencia se manifestará y se manifestaría en todo el universo cuando el diablo, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, el diablo los engañará en lazos, es lanzado en el lago de fuego y de azufre. Es lanzado en el lago de fuego y de azufre. En consecuencia, el mundo, al seguir el consejo de Satanás, está condenando a Jesús y va a resultar que ellos son los que van a ser condenados. Resulta entonces evidente que a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo está ayudando a la iglesia a que convenza al mundo con respecto a su propio pecado. Que si no creen en Cristo, con respecto a la justicia de Cristo, no van a ser vindicados por el Padre con respecto al juicio de Dios, y el juicio se va a pronunciar en contra del príncipe de este mundo y ellos que serán también sus seguidores. Esta profecía de Jesús se cumplió de una manera tremenda. El sermón de Pedro, que ya hemos citado anteriormente en Hechos capítulo 2, hay tres temas que se tratan de una manera muy clara. Se habla del pecado. Se habla del pecado cuando el pecado de ¿qué? De rechazar a Cristo. Un gran pecado. El pecado de rechazar a Cristo. Dice la Escritura: vosotros prendiste y mataste por manos inicuas, crucificándole a este Jesús, a quien vosotros crucificaste. La justicia de los hombres está manifestada aquí. Y eso fue un gran pecado. No seguir la justicia divina. Cuando hablamos entonces de justicia, en segundo lugar, la justicia de Cristo aparece también en este sermón de Pedro. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Ellos aquí juzgaron a un varón aprobado por Dios. Violentaron la justicia de Dios, lo cual es un pecado, como ya hemos dicho anteriormente. Y en tercer lugar, en el testimonio de Pedro, este sermón tremendo que recoge Hechos capítulo 2, también lo convence de juicio. Juicio a los que continúan siendo hostiles a la obra de Cristo. Dice la palabra de Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sé salvo de esta generación, dice, perversa. El resultado fue, al oír esto, dice que se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, como ya hemos dicho anteriormente, ¿qué haremos? Y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. Entendieron, fueron convencidos por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es una razón muy interesante que Hechos capítulo 2 nos confirma de esta labor extraordinaria que el Espíritu Santo hace en nosotros. En tercer lugar, no estamos solos, porque estamos siendo guiados, somos guiados a su verdad. ¿Quién nos guía? El Espíritu de Dios. Los versículos del 12 al 15 nos los indican de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios: el Señor Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando Él venga, os guiará a toda la verdad. Fíjense ustedes, cuando Él venga, os guiará a toda la verdad. Porque no lo hará por su propia cuenta, sino que hará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu es el que nos va a estar guiando. Nos está ayudando a madurar, nos está ayudando a desarrollar nuestra vida cristiana, nos está ayudando a avanzar. Habiendo hablado acerca de la obra del Espíritu en el medio del mundo, Jesús pasa ahora a iluminar la mente de los discípulos respecto a la influencia del Espíritu
al interior de la iglesia, en el seno de la iglesia. La sede local es tan importante como el campo misionero. Algunas iglesias se dedican a las misiones y obvian el sentido local. Y es necesario hacerlo uno sin descuidar lo otro. Algunos cometen el error de recalcar la importancia de las misiones y prestan poca atención a la iglesia local. La verdad que la palabra de Dios nos manda o nos exhorta es que ver el peligro o ejercer cierta vigilancia incesante es la labor de la verdadera iglesia del Señor. Entusiasmo por la causa gloriosa de las misiones, no descuide la sede local, porque la sede local es la fuerza de ese avance misionero, de ese progreso misionero. Si la sede local se enferma, se deteriora, sufre, no es bien atendida, entonces las misiones no pueden progresar, porque de aquí viene la fuerza. El Espíritu está llevando, guiando a la iglesia en cada una de sus misiones y en cada una de sus tareas. Por eso Pablo tuvo que aprender antes de ir al proceso misionero que de una manera tan maravillosa pues nos cuenta también el libro de los Hechos. Guía a la iglesia a esa verdad, fortaleciéndola de forma de que la iglesia pueda testificar sanamente al mundo que ellos siguen. La función del Espíritu Santo se describe como la función literalmente de guiar, es decir, en otras palabras, ir delante como lo hacía la nube de fuego y de humo que guiaba a la iglesia, que guiaba al pueblo de Dios en su peregrinar por el desierto. Es la presencia de Dios. El Espíritu Santo va delante de nuestras vidas. El Espíritu Santo no usa armas eternas, no manipula, guía. Lo que hace es guiar. Ejerce una influencia de una conciencia regenerada a los hijos de Dios y en particular a los líderes de la iglesia. Amplía los temas que Jesús había estado presentando en su trabajo, en sus 3 años de ministerio en la tierra. Así también guía a la iglesia a toda verdad, es decir, guía al cuerpo entero, a todos los hijos de Dios, a esa gran verdad. Es importante poner énfasis en este adjetivo con una revelación redentora en este sentido. El Espíritu Santo nunca pasa por encima de un tema. Ni nunca hay una desproporción entre un tema a detrimento del otro. Es una armonía tremenda. Nunca el Espíritu Santo insiste en un punto doctrinal a costa de todos los demás. Porque en otras palabras, como nos dice estos versículos, guía a toda verdad, Nunca una doctrina sufre para que otra sea exaltada o progrese. Siempre hay una armonía. Y podemos mirar también que el Espíritu Santo nos ayuda a glorificar. El Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así interpreta Jesús el proceso de glorificación que el Espíritu hace en su vida. Entonces, dice, en tanto que estoy en el mundo, estoy muy ocupado de esa obra de rechazar a Cristo y de perseguir a la iglesia. El Espíritu Santo, por medio de la predicación de los apóstoles, glorifica a Cristo. Los apóstoles glorificaron a Cristo, testificaron al mundo. Lo hicieron las mujeres, lo hicieron los discípulos, lo hizo Pedro, y fue la labor que ellos tuvieron desde el principio. Llevar la palabra implicaba glorificar al autor de la palabra. Es decir, está proclamando las virtudes de Cristo, mostrando su poder, su santidad, su amor, y haciendo que ellas resplandezcan y se manifiesten en las naciones. Por eso los judíos le chocaba tanto, y siempre que llegaban y comenzaba generalmente Pablo por una sinagoga en sus viajes misioneros, la próxima semana ya había algo virulento en su contra. El versículo 15 nos ayuda a entender que existe entre las personas de la Trinidad una relación eterna, voluntaria, asumida, de amor, de amistad, en la que cada uno trabaja para la gloria y el honor de la otra. A veces queremos entender la Trinidad desde un punto de vista humano y resulta un poquito complicado hacerlo. La Trinidad está por encima de esos sentimientos, de esas, pudiéramos decir, de deseos de poder o manipulación
que los humanos a veces formamos parte. La Trinidad está para ayudarse unos a otros. Por lo tanto, en este mundo, mi hermano y mi hermana, no estamos solos. Y esa es una tremenda labor. Hoy estamos cumpliendo 45 años y tenemos que estar convencidos de que no estamos solos en el tiempo que acabamos de cumplir, ni estaremos solos en los tiempos posteriores hasta la segunda venida de Cristo que acabamos de estudiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a estar testificando de su presencia. Por eso lo ha enviado el Padre para los que creyeron y para los que experimentaron de esa gracia tremenda en el Señor. Porque el Espíritu Santo no estamos solos, porque nos acompaña en nuestro andar. ¿Dónde fuiste hoy? El Espíritu fue contigo. ¿A dónde irás mañana? El Espíritu sin duda también te acompañará. Porque va a estar con su pueblo, porque nos va a estar demostrando su voluntad y porque nos va a estar ayudando a que seamos persuadidos por el bien y no por el mal. En tercer lugar, porque nos va a estar guiándonos a su verdad. No a cualquier verdad, a su verdad. Nos va a estar guiando a su verdad. Nos va a estar ayudando a madurar, a glorificar y también nos va a estar ayudando a entender. Qué importante entender. Por eso podemos terminar de esta manera. Nunca estamos solos. El Espíritu Santo siempre está en nuestras vidas y somos y seremos, es una bendición ser convencidos por el Espíritu Santo de que algo no está bien en nuestras vidas y lo más importante, de que Cristo vino para morir por nosotros y que aceptándolo a Él tendremos vida eterna y que el Espíritu continúa haciendo la obra en nuestras vidas para que otros también tengan esa bendición. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y ayúdanos, oh Dios, en esta nueva serie, que tú nos bendiga y nos ayudes en todo. En el nombre de ti oramos. Amén. Que Dios les bendiga.